Buenas noches. A nombre del Centro Cultural Petro Perú, les damos la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conferencias en torno a la exposición Huauque, Símbolos del Poder en el Antiguo Perú, inaugurado hace poco también por nuestro Centro Cultural y donde podemos visitarlo ya en la plataforma de la página web Gestión Cultural Petro Perú y a través de las redes sociales. Esta exposición llega gracias al trabajo de investigadores, especialistas, diseñadores, diagramadores que se han dado cita y han albergado, a partir de sus experiencias y estudios, una exposición que alberga diferentes aspectos de la historia de los antiguos gobernadores de nuestro país. Esta muestra forma parte de las actividades de nuestra empresa en el marco del bicentenario de nuestro país, justamente que se recuerda en este año. Esta noche tenemos a 3 destacadas investigadoras que damos inicio al conversatorio Mujer y la construcción del poder en el Perú prehispánico. Nos acompañarán la doctora Ulla Hornkins, la señora Sofía Chacaltana y también Gabriela Cervantes. Permítanme hablar brevemente de su destacada trayectoria de cada una. La Ulla Hornkins es directora del Museo Larco, arqueóloga por la Pontificia Universidad Católica de Perú y magíster en museología por la Universidad de Nueva York. Ha sido ministra de Cultura, directora del Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú, curadora en jefe del Museo Larco. Asimismo, ha estado a cargo de la curaduría científica de la catalogación electrónica de las colecciones del Museo Larco, haciendo de acceso público la colección de más de 45.000 objetos, siendo el primer museo americano en hacerlo. También se ha desempeñado como subdirectora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se ha desempeñado también como curadora de arte precolombino del Museo de Arte de Lima. Es miembro del Comité SECA del ICOM Perú. Es consultora, docente universitaria de museología y arte precolombino. Sofía Chacaltana Cortés es doctora en antropología por la Universidad de Illinois en Chicago y licenciada en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora asociada al Museo Field de Chicago, al Museo Larco, y es miembro principal del equipo encargado de la curaduría de la nueva museografía del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú, que prontamente se abrirá. Dentro de su destacada y amplia trayectoria, ha enseñado el curso de Género en la Arqueología en la Universidad Católica, el curso de Género y Sociedad en Estudios Generales Ciencias de la Universidad San Marcos, y es docente del curso Género en Arqueología Andina Peruana en el programa de posgrado de la Maestría en Arqueología Andina en la misma universidad. También es columnista del Diario de la República, con una columna de opinión denominada Rimac Warmi, y tiene una práctica y enfoque teórico feminista del sur global. Finalmente, también esta noche nos acompaña Gabriela Cervantes. Ella es bachiller y licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster y PhD por el Departamento de Antropología de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Actualmente es investigadora asociada de dicha universidad. Ha sido docente en la maestría en Antropología, línea Arqueología de la Universidad Magdalena en Colombia. Ha dirigido diversos proyectos de investigación en arqueología en el Perú y actualmente es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, entonces en esta noche nos acompañan 3 expertas que vamos a poder también conocer y aprender de la dinámica y conversación que van a tener esta noche a partir del tema Mujer y la construcción del poder en el Perú prehispánico. Invito entonces ahora a Ulla Hornkins, quien estará a cargo de la moderación y ponente de esta noche. Bienvenida, Ulla. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias al Centro Cultural Petro Perú por habernos extendido esta invitación para esta interesante y amena conversación que esperamos tener en la confianza y en la comodidad, además de estar entre amigas y colegas, y de mi parte orgullosísima de
de poder conversar con dos exalumnas que realmente después de mucho tiempo nos encontramos en estos espacios. O sea, a nivel personal sí, nos hemos estado contactando, pero qué bonito estar en este espacio de una conversación más de índole académico y de reflexiones sobre nuestro quehacer y sobre temas que son muy importantes de conversar, no solamente presentar lo que uno viene investigando, que eso también es sumamente relevante, pero tener la oportunidad de conversar sobre ideas, reflexiones, puntos de vista, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo de la carrera de cada una de nosotras, en relación a cómo vamos trabajando temas relativos a la arqueología de género y en todo caso a los temas que conciernen a cómo identificamos, cómo nombramos, cómo explicamos, cómo finalmente comunicamos, qué significa, digamos, aportes o de qué manera el poder relativo a las mujeres en el antiguo Perú cómo se ha plasmado también en las bibliografías, cómo viene comunicando en la academia, cómo se vienen afianzando ciertos puntos de vista o no. Entonces, esto debería ser una conversación de ese tipo, a partir, obviamente, de poder nosotros reflexionar también de cómo a lo largo de los años hemos ido estudiando ciertos temas, ¿no? En mi caso particular, para hacer una larga historia corta, yo, Aldo, me doctoreaste antes de tiempo, porque en verdad yo soy la única que no soy doctora acá. Aquí Sofía y Gabriela lo son, y yo no. Y sin embargo estoy en la ruta D, después de muchos años, ¿no? Estoy comenzando a estudiar el doctorado después de muchos años y vueltas en la vida, precisamente retomando un tema de investigación que hice para el bachillerato, y que no seguí en la maestría, porque mi tesis de maestría tuvo que ver más bien con el tema de museos, ¿no? Museos de sitio en el norte, con el Museo de Sitio de Zipán, con el Museo de Sitio de Tucumán, y más bien ahora ya para el doctorado estoy tratando de retomar justamente el tema de la investigación relativa a la representación de la diosa en la costa norte, ¿no? Diosa luna, diosa mar, diosa tejedora, tratando de adoptar una perspectiva mucho más diacrónica que lo que hice en el momento del bachillerato, que adopté más o menos una investigación más restringida a la cultura mochica, y en este caso sí voy a emprender una investigación que empieza en los tiempos más tempranos, en el formativo, hasta la época chimuinca, digamos. Entonces, es una investigación que retomo después de muchos años. Actualmente estoy reiniciando un poco los cursos, que todavía me toca digamos, nivelarme, ¿no? Después de muchos años de no estar estudiando, sino, bueno, trabajando y aprendiendo de mis colegas, que sí vienen investigando a lo largo de los años muchísimos temas diversos, tanto, bueno, Sofía, Gabriela, y una multiplicidad de colegas nacionales y extranjeras, que, como tú bien mencionaste, en el rol de directora del Museo Larco y anteriormente curadora, tengo la oportunidad de compartir con ellas de primera mano muchas veces las preguntas que tienen, ¿no? La selección de colección que hacen a fin de poder comenzar a analizar ciertas preguntas y ver de alguna manera cómo se va resolviendo y cómo van cambiando también en algunos casos las hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo probablemente al final de la conversación voy a comenzar a exponer algunas ideas que están saliendo a la luz, que tienen además que ver con la exposición Huauque, muy interesante, muy bonita, además una oportunidad enorme con la virtualidad de poder tener al alcance de un clic, ¿no? Exposiciones en las que uno se puede pasear, colecciones que uno puede reconocer, ¿no? Y en algunos casos conocer por primera vez también, con una curaduría como ha sido la de José, de tal manera de acercar colecciones tan importantes, pero bajo una mirada más crítica, que es lo que nos hace falta también, ¿no es cierto? No solamente una mirada, digamos, de presentar una cultura o los hallazgos de una excavación arqueológica o de un proyecto, sino realmente comenzar a hacernos esas preguntas de cómo hemos estado, pues, presentando y conversando de estos temas, desde dónde hemos estado hablando de un pasado o estamos hablando de un nosotros actual que se alimenta de este pasado milenario, ¿no? Y entre esos temas está precisamente el tema de cómo entendemos, pues, el rol de la mujer, su relación con el poder, a partir de diversos hallazgos yo diría, de los últimos
30 años ya, o veintitantos años, ¿no? E investigaciones que, por ejemplo, Gabriela y Sofía vienen llevando a cabo, y que han generado reflexiones teóricas, que creo que son muy importantes de compartir, sobre todo al iniciar esta conversación. Entonces, sin más, yo creo que los primeros minutos vamos, Aldo, a aprovechar para que tanto Gabriela como Sofía, primero Gabriela, luego Sofía, hagan una pequeña presentación de estas ideas, un poco más de reflexión a partir de lo que ellas han venido también investigando. Entonces yo daría la palabra primero a Gabriela, luego a Sofía, y de ahí comenzamos pues a lanzar algunas conversaciones que me imagino que nos van a involucrar a las tres. Gabriela, entonces, adelante con tu reflexión que detona, ¿no? Para detonar algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, Zula. Buenas noches con todos, con todas y todes. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores por la gentil invitación para participar en este conversatorio, además que es personalmente muy lindo compartir con dos queridas amigas mías. Felicitar la iniciativa de la exposición virtual que acerca no solamente al público un poco conocedor, como puede ser los arqueólogos o los que estamos en el tema cultura, pero también al público en general a esta maravilla que tenemos en nuestro país. Bien, ya centrándonos, centrándome en la mujer y en la construcción del poder en el Perú prehispánico, yo más bien quisiera hablar de la mujer en el Perú precolombino, o en el antiguo Perú, mejor dicho, en el antiguo Perú, en lugar de prehispánico, para dejar un poco de lado los nombres coloniales, ¿no? Precolombino, prehispánico, del antiguo Perú, digamos. Y la construcción del poder, ¿no? La construcción del poder en las sociedades del pasado se pueden hacer desde diferentes visiones y a través de diferentes disciplinas. Una de ellas es la historia. En el caso de los Andes no tenemos fuentes escritas más allá que para la etnohistoria incaica. Entonces tenemos básicamente la fuente de la cultura material, que es la arqueología. Y en este caso, para hablar de poder, además hablamos de contextos en particular, ya que todos los contextos, todos los casos, tanto de hombres como de mujeres poderosas de la muestra virtual, son casos de tumbas, ¿no? De mujeres y hombres muy poderosos. Y al hablar de tumbas, entonces estamos hablando de arqueología funeraria. Bueno, las prácticas funerarias brindan un amplio rango de información acerca de diferentes cosas, de población, demografía, salud, jerarquías sociales, prácticas rituales, territorialidad, etnicidad, memoria, género y poder. Tienen un gran potencial, ya que brindan una gran cantidad de información. La arqueología funeraria no es de sorprender, pues, que haya llamado la atención de los investigadores desde épocas muy tempranas, formando, ¿no? Y siendo la base de los estudios estilísticos y cronológicos que se tienen en los Andes y, la verdad, en general, en otros aspectos también. En cuanto al poder, el poder busca definir el estatus social, el estatus político de un individuo, en este caso fallecido, que también se le conoce como persona social en la arqueología. Y a través de el análisis de estas prácticas funerarias, un poco reconstruir la complejidad de la sociedad en general, de aquella sociedad en particular. En cuanto al género, para movernos un poco brevemente, el género básicamente, el género y el sexo son dos conceptos distintos pero relacionados, ¿no? El sexo se refiere en términos muy generales a la distinción biológica entre individuos de sexo masculino versus aquellos de sexo femenino. Y con este fin se utilizan los estudios bioarqueológicos, bioantropológicos, para conocer el sexo biológico del individuo. Sin embargo, el género no es lo mismo. El género, en términos generales, se refiere a la construcción cultural de la sexualidad, es decir, a la identidad de género que un individuo X asume, independientemente de su biología. Esta identidad de género
es negociada y es mantenida a través de la cultura material. Y esto es clave porque al ser negociada y al ser mantenida a través de la cultura material, nosotros, los arqueólogos, podemos reconstruirla, podemos conocerla a través de la cultura material. Entonces, si se asume que el género es un principio que estructura la vida social, que lo es, los aspectos materiales de estas relaciones de género deberían ser posibles de ser encontrados en conjuntos arqueológicos, y ahí entra la arqueología funeraria. ¿Cómo se ha traducido esto en los Andes? En los Andes, los estudios relacionados al género han resaltado esta división dual entre femenino y masculino, muchas veces con una correlación al sexo biológico, destacando además la relación de complementariedad entre uno y otro. Sin embargo, muy pocas veces se han considerado sistemas de género no binarios. No significa que no hayan existido en el pasado, lo que pasa es que tal vez no hemos puesto un poco el ojo allí, que es algo interesante de pensar y de reflexionar. En cuanto a la mujer, los estudios en los Andes se han basado en encontrar a la mujer en el registro arqueológico, con un énfasis en el estatus, en el acceso al poder político, religioso, en la división del trabajo, y en las estrategias de manutención del hogar, en el aspecto doméstico. Sin embargo, poco se sabe acerca de, en el caso de las pocas mujeres de alto estatus que se conoce, no se sabe cómo ellas adquirieron este estatus. ¿Qué métodos, ¿no? ¿Qué técnicas, qué estrategias ellas tuvieron, que utilizaron para adquirir el estatus político que llegaron a adquirir? Esto es interesante porque los procesos de complejización social, ¿no?, en las sociedades andinas se han estudiado profundamente desde diferentes aspectos. Sin embargo, se ha dejado un poco de manera tangencial cómo esta complejización social ha tenido un posible énfasis o influencia en los roles de género de las personas que han llegado a acceder a estos puestos de poder tan importante. Brevemente, en la costa norte, que es donde me he venido desempeñando en los últimos años, que ya no son tan pocos, existen ejemplos muy claros de mujeres con acceso a posiciones muy altas. Tenemos para la época mochica a la señora de Cao, que es parte de la exposición. Tenemos para la época Wari a la señora de Huarmey, que es parte también de la exposición. Tenemos para la época Lambayeque a la sacerdotisa de Chornancap. Y luego para ya no en la costa norte, pero sí en la Sierra Norte, a la señora de Pacopampa, la dama de Pacopampa, en Cajamarca. Han habido diferentes tipos de interpretaciones hacia estas mujeres de poder, ¿no? Hay algunos autores que denominan que las mujeres son sagradas y que ellas habrían tenido roles muy importantes en la jerarquía religiosa, y de ahí el nombre de sacerdotisa, ¿no?, de mujer sagrada, que tiene que ver con la religión. Algunos autores han propuesto que no hay en los Andes, sobre todo para las épocas más tempranas, no habría una separación entre el poder político y el poder ideológico o poder religioso. Para las épocas más tempranas, esto se ha sugerido mucho. En lo personal, en mis investigaciones, yo propongo que para las épocas más tardías, sobre todo del intermedio tardío en adelante, sí hubo una distinción clara entre poder político y poder religioso, y las mujeres sí alcanzaron ambos poderes, pero me he centrado más en el poder político, es decir, porque es el más interesante. Siempre se dice el señor y la sacerdotisa, y no, también hubo señoras, también hubo reinas que alcanzaron el poder político con todo lo que esto implica. Entonces lo que yo propongo es cómo ellas adquirieron este poder. ¿Fue igual que el de los hombres? La trayectoria. Propongo finalmente, para terminar esta parte de mi presentación, que las mujeres tuvieron una trayectoria distinta a la de los hombres. Propongo que más bien las mujeres alcanzan el poder a través del tiempo, a través de la madurez. Entonces,
por eso la evidencia muestra hasta ahora que las mujeres que alcanzan poder político, las señoras, ¿no? Son básicamente mujeres mayores. Y se demuestra un poco con los casos de la señora de Cao, que con la señora de Guarmey, con la sacerdotisa de Chornancap, son personas más relativamente mayores. Entonces, yo sugiero que la trayectoria para alcanzar el poder para las mujeres sería distinta que la de los hombres, y estas alcanzarían y llegarían al poder un poco más tarde en su vida, cuando su vida ya se haya consolidado y alcanzado la madurez. Con eso termino por ahora y le doy pase a Sofía. Sí, para hacer solamente un pequeño comentario ahí entre una y otra, creo que Gabriela ha puesto ya sobre el tapete una serie de cuestiones para discutir posteriormente, sobre las cuales conversar, ¿no? Cómo se alcanza el poder, finalmente, esta manera que llamamos, ahí ha salido a la luz una serie de nombres, ¿no? Sacerdotisa, no has mencionado curandera, pero también está en el paquete, ¿no? Señora, y en realidad creo que nos tenemos que comenzar a ordenar, ¿no es cierto? Después de tantos hallazgos, ya justamente este tipo de discusiones que estamos teniendo ahora nos van a permitir comenzar a ver, cuáles son los términos que vamos a comenzar a usar para manejarnos dentro de un ámbito más o menos común, ¿no? Porque ahora que justamente sacando a colación un poco los estudios recientes, conversando con compañeros, con compañeras, con profesores también en el estudio del doctorado, efectivamente la bibliografía ha crecido en los últimos años, sin embargo, no se han discutido estos aspectos tan importantes. Es decir, ¿por qué estamos denominando tal o cual a determinados personajes cuando en realidad no hemos consensuado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que permitirían definir que tal persona es una persona que ejerce un poder político, o solamente un poder religioso, o ambas cosas, o está en proceso, ¿no? O simplemente el poder lo adquiere de alguna manera post-mortem, ¿no? Es una transformación post-mortem en este personaje. Entonces, tenemos que comenzar a discutir estos aspectos, ya que ya hay evidencias suficientes como para poder amasar los términos también y tener lenguajes y puntos de partida, no digo necesariamente 100% consensuados, pero sí digamos, un vocabulario común con definiciones y con términos compartidos para poder iniciar estas conversaciones sobre una base un poquito más homogénea, ¿no? Así que, Sofi, perfecto, ya hay unos puntos para conversar, así que lo mismo va a hacer Sofía, va a plantear un poco estas reflexiones teóricas a partir de lo que ha venido investigando. Gracias, Gaby. Gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias. Muy feliz por la invitación del Centro Cultural. También felicitaciones por la exposición virtual. La he visto, la he disfrutado. Y creo que ha sido, bueno, que propone esto, lo que ha comentado tanto Ula como Gaby, y bueno, y también feliz de estar con amigas como ellas, ¿no? Bueno, comentando, la verdad es que me gusta, la conversación ya para mí ya ha disparado por varios lugares. Voy a tratar de mantener mi línea para después hablar un poquito más de lo que me gustaría, en principio, plantear. Creo que tanto Ula como Gaby han abierto varios temas. Y yo quería un poquito complejizar o también, ¿no? Unirme a esta conversación teórica del poder, ¿no? De qué significa el poder, de que la entrada también es qué estamos analizando por poder político en este caso, y también como mujer, ¿no? Estas categorías, si bien yo creo que son categorías que vienen de este sistema sexo-género que nos demuestra colonial, binario, creo que incluso estas categorías hay que repensarlas y tratar de repensar las mismas categorías de aquello que significa ser mujer, aquello que significa ser hombre, o qué es lo que estamos nosotros proponiendo, y no encapsular a estos individuos en estas denominaciones que vienen de otras categorías, ¿no? De otros sistemas. Y eso, bueno, ¿no? Y poco a poco hablando, podemos ir hablando sobre eso, pero quisiera comentar un poquito sobre el poder político, que también ha sido un tema de discusión largo desde la antropología, la ciencia política, etcétera, y que creo que nos compete porque finalmente estamos nosotros entendiendo el poder desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces,
bueno, ¿no? El poder pensado, por ejemplo, de manera vertical, evolutiva, que nos ha hecho ver también como, por ejemplo, configuraciones de poder y ciertos personajes o ciertas evidencias como importantes. Y creo que por eso nos sorprendemos bajo estas ideas de poder evolutivos, jerárquicas, nos sorprendemos de personajes como las sacerdotisas, las damas, ¿no? Todos estos individuos femeninos que hemos encontrado en estos contextos, digamos, que también lo vemos, ¿no? Como riqueza. Este poder evolutivo, creo, ¿no? Como nosotros los imaginamos, también ha sacado un problema con esta imaginación evolutivo y jerárquico, es que ha sacado lo femenino dentro de esta construcción de poder, ¿no? Lo ha sacado, digamos, a priori. Dentro de esa construcción estamos tratando de ingresar aquello, ¿no? De lo femenino, de lo que nos encontramos como femenino y que usualmente no es visto como político, ¿no? Ya sea como sacerdotisa, ¿no? El poder de, no sé, de la fertilidad, el poder de los conocimientos más de curandería, ¿no? O sea, como otros tipos de poder, entendiendo que esos no son poderes políticos, ¿no? Además complejos. Entonces ese poder es masculino. Creo que primero habría que preguntarnos por aquel poder, ¿no? Ese poder o esas construcciones de poderes, porque estamos hablando de 14.000 años de historia además, de varias sociedades en distintos contextos, migraciones, encuentros, desencuentros, etcétera. En cada, ¿no? Lugar, ecosistema, etcétera, esta diversidad de sociedades. Entonces tendríamos que ver también desde nuestros ojos esta diversidad y aplicar estas ideas de entender distintos tipos de poder o estar preparados para que nos hablen esos distintos tipos de poderes. Claro, porque solamente se vuelve el poder político, o sea, el perro es real cuando es político o militar, ¿no? Y no lo es, ¿no? Y creo que eso nos han enseñado, bueno, desde en la historia, como dijo Gaby, ¿no? De los datos, tantos históricos, para lo inca, como nos enseña también la información más temprana. Y dentro de otras maneras de poder, desde Foucault, tenemos otras maneras de entender el poder, por ejemplo, ¿no? de que el poder también, por ejemplo, donde hay poder hay resistencia. Yo creo que todos estos contextos nos enseñan distintas maneras de poder. Por ejemplo, todos los individuos que han sido sacrificados, que acompañan, ya sean mayores o menores, están íntimamente relacionados a lo que significa tener poder, este tipo de poder para estos individuos mayores en estos casos, o que tienen mayor acceso o están rodeados de más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la heterarquía, que es otra manera de entender el poder, es decir, hay distintas maneras de entender el poder sobre personas o poder para, que eso es otro tipo más, para actuar, por ejemplo, que se condiciona más a las agencias de los individuos, hasta la resistencia sobre el poder, a la heterarquía, que aplica mucho, que creo que es un poquito lo que ha referido Gaby también, de estas construcciones identitarias que están intersectadas por otras identidades más allá del género, como la etaria, la de clase, la de migraciones en estos casos, ¿no? Para ver si hay relaciones de matrilinealidad o patrilocalidad, etcétera, que construyen individuos, ¿no? Complejos, más allá de este tema de género, ¿no? Más allá del tema de género. Sobre todo en estas sociedades muy complejas que estamos percibiendo, y que creo que además muestra la muestra de Huaque, ¿no? Además el nombre mismo refiere a esta sincronía, esta relacionalidad andina también de actuar, que implica poder, ¿no? Que no solamente es entre hombres, sino también, creo, si bien lo entiendo, es entre hombres, incluyen mujeres, o también como otros tipos de actuaciones en sincronía entre hermanos o entre parejas, que ahí está la potencialidad del poder para las épocas más tardías. Entonces, y también, por ejemplo, entrar a estas discusiones de qué estamos diciendo de autoridad, qué estamos diciendo de estatus, ¿no?
y poder, que no necesariamente se coordinan todos. Y creo que, claro, la dije solamente para un poquito, para presentarles un poquito el escenario que, siguiendo un poco las pautas que han nombrado tanto Ula como Gaby, y que yo lo he aplicado también, o lo estoy tratando, lo he aplicado, lo estoy tratando de aplicar en distintas maneras como investigo las sociedades del pasado, ¿no? Bueno, ahí me quedo, no sé. Bueno, me parece que tanto Sofi como Gabriela han hecho una presentación que detona una serie de reflexiones. Eso es lo importante y creo que a partir de eso podemos quizás aprovechar que el público que nos acompaña probablemente no es necesariamente un público arqueológico, ¿no es cierto? Quizás hay varios trabajadores y trabajadoras culturales, pero también puede haber público interesado en general por estos temas desde muchos otros lugares. Y quizás una primera conversación, una primera, digamos, pregunta para conversar entre nosotras es ¿de qué nos hemos estado olvidando? ¿No? O sea, y nosotras o todo un ámbito mayor, ¿no? ¿Qué tan complejo es buscar un espacio para hacernos otro tipo de preguntas, ¿no? Porque hacer la pregunta en realidad también estamos cuestionando la propia disciplina en el sentido siguiente. Hay preguntas que nos podemos hacer y que no lo va a resolver, que no las va a resolver la arqueología. ¿No es cierto? Que el solo hacerlas nos plantea un claro reto de interdisciplinariedad, por ejemplo. Creo que en todos los casos que hemos enfrentado a lo largo de nuestras investigaciones, a mí me queda claro de que parten de nuestro quehacer arqueológico o han partido en un momento dado, y sin embargo, la sola pregunta para poder abarcar temas como el rol de la mujer o el tema del poder, cómo se ha ejercido, ¿a qué llamamos poder? Como bien lo has dicho también, Sofía, ¿no? No lo podemos resolver sola y únicamente la arqueología. La arqueología nos saca a la luz una serie de contextos y de evidencias que efectivamente cada vez más se tienen más herramientas también procedentes de una serie de metodologías que podemos aplicar para el análisis de restos, de evidencias, pero exigen nuestras preguntas poder entrar a ámbitos como, en mi caso, por ejemplo, y me gustaría que ustedes pudiesen ilustrarnos sobre hacia dónde han tenido que dar pasos ustedes mismas para poder, digamos, centrar sus preguntas y comenzar a buscar también aproximaciones que nos permitan de alguna manera desenredar los ovillos estas preguntas. En mi caso, por ejemplo, sin la semiótica o sin una aproximación a los estudios desde el arte mismo, que enfrenta la forma de los objetos, que no tienen nada que ver con una aproximación arqueológica, sino una mirada completamente desde la creación, desde el propio cuerpo, desde el gesto creativo, ¿no? Involucrándose en el amasar una arcilla, en comprender, digamos, los tiempos de la espera para que esa arcilla amasada pueda tener una forma que luego puede pasar a ser, digamos, endurecida por el fuego, quién amasaba y quién le daba forma, por ejemplo, a los órganos genitales con tanto detalle de hombres y mujeres en la cerámica, en las piezas que sabemos hoy en día no son representaciones solamente de actividades sexuales, por ejemplo, donde participan hombres y mujeres, sino que son elementos con una noción hidráulica y de encuentro generador, objetos de poder, objetos animados, etc. Entonces, para poder entender esa dimensión, por ejemplo, que hablaba Gabriela de esta dualidad entre hombre y mujer, que en realidad es una dualidad más de noción y que deja además una posibilidad de fluidez de acción en la vida real, mucho más diversa de la que podemos encontrar en una representación, digamos, artística o creativa, ¿no? Se requiere dar pasos y conversar y dar la mano y ampliar nuestro espectro de conocimiento hacia otras disciplinas que otras colegas y otros colegas también en los cuales han profundizado
su análisis de otros materiales, no necesariamente el mismo que nosotros estudiamos, pero requiere esta interdisciplinaridad. Entonces yo haría una primera pregunta, es decir, en el quehacer de cada uno de ustedes, las preguntas que nos venimos haciendo, ¿qué tipo de dinámica de investigación ha requerido? ¿Qué creen ustedes que eso va cambiando respecto a nuestro propio quehacer de investigadoras que partieron desde la arqueología, pero que no se han quedado allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gabriela ha dado un fuerte paso también hacia la historia. O sea, hay algo que requiere abrirnos a recibir, también como mujeres, alimentarnos, ¿no?, de una diversidad de perspectivas. Y eso creo que está cambiando también la manera como entendemos la arqueología en el Perú. Entonces, no sé, en este caso, Sofía, de repente puedes empezar contándonos un poquito eso, y de ahí Gaby. Sí, gracias, Zula, por la pregunta, creo que sí. De verdad que a mí ahorita me estoy alimentando de varias cosas, como por ejemplo la museografía mucho, de la semiótica, de la antropología, de la etnografía, ¿no? Estoy leyendo mucha etnografía, tanto amazónica como, o trabajos antropológicos amazónicos como andinos, ¿no? Que realmente, bueno, literatura, el arte también, o sea, todas estas cosas que las discusiones además, creo que muchos que hemos estudiado arqueología algunas veces nos centramos en discursos arqueológicos que solamente tienen sentido para los arqueólogos, ¿no? Y creo que abrirnos por varias razones políticas de interés público, de insertar nuestros discursos en cuestiones mayores, y también en mi caso específico, que soy feminista, además con una gran tendencia de teoría del sur, pues me interesa además insertarlos en conversaciones sobre cómo podemos construir una realidad donde integre más justa, más socialmente justa, ¿no? Donde integremos a las comunidades y a las mujeres, que tanto nos hace falta, y pensar mucho el racismo contemporáneo. Y creo que desde esa mirada, pues me he nutrido de varias fuentes, solamente por contar una muy presente últimamente, pues es mi relectura, y porque obviamente del manuscrito Huarochirí, que me ha despertado muchísimo de entender justamente estas potencialidades de acción de no solamente ¿no?, el chachahuarmi o mujer, la complementariedad, sino las potencialidades de acción en esa no dualidad, sino en esta compañía, ya sea huaque o ñaña, ¿no? Que a mí me ha despertado mucho estas nuevas miradas de estas dualidades, ¿no?, que tienen las hermanas Chaupiñanca en su, y así le he leído antes, ¿no? Pero no lo he leído desde este punto, con todo lo que entiendo ahora, no sé, o el proceso que estoy ahora. Y con las preguntas que ahora tenemos, ¿no? O sea, estamos con las preguntas más presentes, o sea, sí. Entonces una fuente nueva comienza, claro, porque sabemos además, y esto lo hemos estudiado desde que estamos empezando la carrera, una evidencia finalmente, a diferencia de este positivismo duro, va a poder ser interpretada de acuerdo a las preguntas también que uno se hace, ¿no? O sea, no es verdad que la evidencia te dice una sola cosa, por más que sepamos, este discurso lo hemos escuchado permanentemente, que la evidencia te dice una sola cosa. No es así, depende mucho de la pregunta que te hagas, y no es que modeles la evidencia a que se acomode a tu pregunta, pero depende mucho lo que vas a poder estar abierto a mirar, ¿no? En esos contextos y en esa evidencia, de acuerdo a las preguntas que estemos dispuestas a hacernos, que muchas veces pueden ser preguntas muy retadoras y muy incómodas, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí, pueden ser muy incómodas, yo te lo digo, o sea, te lo digo, cuando uno enfrenta, por ejemplo, o comienza a estudiar a mayor profundidad, por ejemplo, todo este material de representación sexual, es muy fuerte lo que uno tiene que replantear, porque atañe a perspectivas, a sensaciones, sensibilidades, a creencias, prejuicios, ¿no?, ya instalados, que no es fácil de superar o de poner un poco al lado,
¿no? Y que no es necesario que uno se despoje completamente, hay que tener una conciencia de ellos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con volver a revisar las fuentes. Cuando uno ya ha pasado por varios años, ¿no? Y con nuevas preguntas, y con investigaciones, y con críticas, y con conversaciones, y también con decepciones, y también con sorpresas y con retos también alcanzados, ¿no? Uno se encuentra con la posibilidad de volverse a hacer preguntas sobre el mismo material también, ¿no? Y nos pasa, pues, a mí me está pasando ahorita netamente, o sea, yo volvería a escribir mi tesis de bachillerato, por ejemplo, ¿no es cierto? Bajo otras preguntas, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, Gaby, coméntanos un poco esta dinámica en tu caso, o sea, ¿qué ha significado para ti emprender una ruta de investigación de arqueología, de género y también de historia, ¿no? Y tu revisión de fuentes y las conversaciones también con colegas, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te ha permitido replantear y reflexionar respecto a tu propio quehacer arqueológico también? Gracias por la pregunta, que es muy interesante. Yo creo que si hay estudiantes viendo, es algo que les atañe también, ¿no? Bueno, yo creo que uno es estudiante toda la vida porque uno realmente nunca deja de aprender, así que salvo que uno esté matriculado, no hace la diferencia, mayormente. Yo quería decir, en mi caso, yo creo que hay un aspecto, ¿no? Que es el que viene de la universidad, ¿no? El académico, el que un poco que te implantan. Tú tienes que llevar cursos de teoría, de métodos, de ta. Entonces, las teorías también han ido cambiando a lo largo de los años, no han sido inmanentes, incambiables, ¿no? Entonces, tenemos hacia los 60, 70 en arqueología, ¿no? Un enfoque más procesual, más positivista, más buscar al poder, la complejidad social de manera un poco evolutiva, tal vez, y un poco rígida, un poco cuadriculada, ¿no? Más cientificista. Hacia ya los 80 y en adelante ya tenemos una teoría postprocesual, ¿no? Que ya se empieza a hacer otro tipo de preguntas desde la propia teoría, ¿no? Como los sentimientos, por ejemplo, las emociones. Aquí aparecen las primeras preguntas, ¿no? En la historiografía de la teoría arqueológica sobre el género, sobre la mujer, más allá de la mujer existe, ¿no? Y había mujeres, wow, qué descubrimiento. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo hacen? ¿Qué pensarían ellas? Estas preguntas, ¿no? Esta semilla ya empieza a crecer y a florecer. Entonces, por un lado, viene de la teoría misma que nos inculcan en la universidad, ¿no? En el pregrado, en el posgrado, etc. Luego ya hay un aspecto, yo creo que se intersecta acá, y es el aspecto de representación, porque ya vemos más mujeres escribiendo teoría y preguntándose a sí mismas. Entonces, claro, uno ve Binford, Tainter, etcétera, y todos son hombres, ¿no? Y luego ya uno empieza a ver nombres de mujeres que obviamente se hacen otro tipo de preguntas porque están interesadas en otro tipo de cuestiones. Están preguntándose cómo pensaban las mujeres, cómo hacían, qué pensaban, qué sentían. Entonces, esto se ve reflejado allí también. Y empieza uno, ¿no? Empieza a leer los nombres de los artículos que lee y empiezan a aparecer mujeres. Este aspecto de representatividad y representación me parece que es básico, es sumamente importante. Y hay muchas mujeres que empiezan a escribir sobre temas de género y esto abre, ¿no? Lo que era una ventanita, una semilla, abre una puerta donde se empieza a ver el tema, no exclusivamente de la mujer, sino el tema de género en general, desde toda la potencialidad posible, ¿no? Y se empieza a abrir. Entonces también pasa, ¿no? Por una cronología, si se quiere decir, para hablar en términos arqueológicos. Pero yo creo que la representación es importante, la representatividad es importante. Yo recuerdo cuando yo era estudiante y iba a los principales proyectos aquí y allá, todos los directores hombres, ¿no? Ula tuvo una de las pocas profesoras mujeres y la importancia que es para una mujer, ¿no? Una estudiante, tener una profesora mujer, ir al proyecto que es dirigido por una profesora mujer. Entonces la representa, como dicen en inglés, ¿no? Representation matters. Importa muchísimo porque uno ve que alguien como yo
está haciendo estas cosas importantes, entonces yo también me veo reflejada allí. Entonces eso pasa ya por una experiencia más personal, ¿no? No tanto en el Perú, fíjate, bueno, un poco, ¿no? Pero ya fuera, conversando con amigas y las profesoras, mi asesora de tesis doctoral de mujer, Liz Arkush, y entonces los intercambios que uno va teniendo, ¿no? En el posgrado ya van siendo diferentes y uno se nutre mucho más. ¿Y de qué me nutro ahora, hablando de eso? No mucho de arqueología. Yo terminé el doctorado y dije, no quiero leer arqueología un año por lo menos. Un buen tiempo. Sí, es como que ya. Y me dediqué a leer otras cosas. Y bueno, sí leo arqueología, pero no tanto, no con tanta avidez como antes, y más bien me nutro de otras cosas, como decía Sofía, ¿no? Leo ahora antropología, mucha antropología, etnografía masónica, y el giro ontológico para mí es como que, wow, ¿esto dónde estaba y por qué yo no lo leí antes? Porque nadie me dijo que esto existía. Hemos coincidido las tres en pues, igual. Es como, esto es lo máximo. Sí. Y aunque yo tenía ya cierto interés en aspectos de género, mi tesis de maestría es sobre justamente género, pero ya en la costa norte, para aspectos SICAN, Lambayeque. Mi tesis doctoral no se centró en eso. Pero ya tenía intereses, digamos, en el género y había escrito algo al respecto. Pero luego también, ¿no? Me estoy nutriendo de otras cosas de teoría feminista. Nuevamente, yo, al igual que Sofía, me considero una mujer feminista. Yo creo que es un poco difícil dividir lo académico de lo político. Y entonces se lleva lo académico a lo político. Y por último, tal vez también un poco las diferentes formas de ver a la mujer y tal vez no hablar, y ahí lo dejo, ¿no? Como tal vez para un tema para la siguiente ronda de preguntas, no sé, es hablar de la mujer o hablar de las mujeres, ¿no? Porque a veces la mujer se esencializa la mujer, todas las mujeres somos iguales, no. Tenemos que tener un punto de vista más amplio, como decían ambas, ¿no? Más interseccional, donde se intersecta el sexo, el género, la raza, la etnia, la clase, la religión. Entonces, si eso sucede en la actualidad, obviamente sucedía en el pasado. Entonces, la mujer del antiguo Perú no era una sola, eran las mujeres y las diversidades en el antiguo Perú. Exactamente. Creo que han tocado dos puntos importantísimos. El último, Gaby, el tema de la diversidad. Efectivamente, nuestro lenguaje, cómo puede determinar un poco de casilleros estancos y preguntas que en realidad estamos haciendo que no están bien planteadas, hay que decirlo, ¿no? Están planteadas ya con una camisa de fuerza, ¿no? Y es mejor beber justamente de esta mirada de una evidente diversidad, además es una evidente diversidad en el pasado y en el presente, nuestro propio, que debe reflejarse justamente en las perspectivas de investigación que adoptemos, ¿no? Y el tema de representatividad me parece sumamente importante, que además me gustaría volverlo a traer al presente. Yo creo que estas conversaciones son siempre relevantes porque van a haber espacios para publicar los papers o para hacer PPTs, etcétera, pero conversaciones como estas son sumamente importantes para poder decir, bueno, si estamos hablando del poder de las mujeres en el Perú, en el antiguo y en el presente. Sería interesante ver de qué manera las investigaciones y este interés que tienen ustedes, como otras colegas también, puede comenzar a ir construyendo una mirada académica, también una perspectiva académica de estudio de género desde el sur, como tú decías, Sofía. Es decir, las tres hemos sido estudiantes de arqueología en el Perú, pero hemos venido de una escuela norteamericana, ¿no es cierto? Las tres hemos tenido una formación post-bachillerato en la escuela norteamericana que tiene sus características, como todas lo sabemos. Y sin embargo hemos retornado y trabajamos en nuestro país ya hace varios años y nos damos cuenta, y cada vez más además, de que no tenemos referentes necesariamente locales sobre estos temas. Estamos haciendo camino al andar, pero comenzar a mirar hacia el sur
también nos permite enlazarnos o insertarnos dentro de de un grupo mayor, de un colectivo mayor académico que va más allá del arqueológico, ¿no es cierto? Que implica una construcción de teoría, de perspectiva, de interés por decir qué es lo que no hemos estado mirando, que es un poco la pregunta de inicio que hacía, qué es lo que nos hemos olvidado de mirar, qué es lo que no hemos estado mirando, y no solamente de lo que estamos estudiando, sino a quién o a quiénes no hemos estado mirando, ¿no? Y no hemos estado bebiendo de estos aportes. Y ese es un giro importantísimo, porque es un giro que nos va a permitir ser más poderosas en el sentido de ser más potentes para lo que hacemos y estar muy afincadas también territorialmente para los estudios que continuemos haciendo. Sofía, tenías justamente algo que decir en ese instante. Sí, gracias, Ula. Yo aumentaría el tema de representatividad al tema también del posicionamiento de enunciación. Es decir, sabemos, ¿no? Entendemos, porque además lo vivimos, que puede ser mujer o puede ser, no sé, diversidad y ser, ser patriarcal, no sé en este caso, ¿no? O sea, es también, no es la diversidad, si bien es un paso, creo que en nuestros contextos, pues, también el punto de enunciación es muy importante, atraería, ¿no? O sea, el punto, el stand político, ¿no? El punto. Porque puedes, o sea, la política claro, es una ¿dónde cosa, nos paramos, digamos, ¿no? Exactamente. Desde dónde hablamos, ¿no? Y lo que aumentaría también es que creo que esta idea de hacia quién estamos hablando, creo que ahí también un poquito metería el tema de que si bien nos sentimos cómodos en ver a mujeres con poder en el pasado, digamos, en este caso mujeres locales, no sé, de estas etnias, multiplicidad de etnias, pues también deberíamos entender que esa es una historia que deberíamos respetarla, y la política, esta historia política de en este caso de las mujeres de las comunidades, y que hacen política, o sea, que están haciendo política. Y creo que ahí nos falta a nosotras, o sea, desde mi punto de vista, que nos falta como arqueólogas volvernos más relacionadas a estas luchas territoriales, luchas por el agua, bueno, estos temas que son importantes para las comunidades. Es decir, no caer en estas relaciones tan colonialistas, ¿no? Del pasado, y están muertas, y así nos entendemos a las mujeres con poder porque están en el pasado, sino es que existen. Y Marisol de la Cadena, por eso me gusta también Marisol de la Cadena desde sus puntos de vista de políticas indígenas, ¿no? Que creo que los arqueólogos o las arqueólogas, por lo menos a mí tampoco me la enseñaron, ni acá ni allá. Es que la tenemos que buscar entre nosotras, ¿no es cierto? Yo creo que todas hemos llegado a esa bibliografía completamente por consejo, por sugerencia de unas otras, ¿no? Y esto, de un lado o de otro, es así como vamos cayendo en un enriquecimiento de perspectivas, de preguntas, de enfoques teóricos, de discusiones, pero ancladas nuevamente en esta búsqueda de ampliar los horizontes, de cómo hemos estado realmente analizando y de dónde estamos hablando, y cómo hemos estado presentándonos, ¿no es cierto? Porque en realidad nos hemos estado presentando a nosotras mismas. O sea, a veces cuando uno se comienza a pensar cómo hemos estado hablando de nosotras. O sea, cuando hablamos de la mujer del pasado, estamos hablando de nosotras. Hace tiempo, pero de nosotras, ¿no? Entonces, y creo, discúlpame, y creo que sí, incluso de la perspectiva de ese otro, porque eso hay mucho de la teoría, por ejemplo, del arte, ¿no? O de la literatura, la perspectiva de nuestro cuerpo a partir de otros ojos, ¿no? Y del cuerpo femenino a partir de otros ojos. Entonces creo que hay que recuperar el cuerpo. Claro, y esos ojos no son solamente los ojos masculinos, son también los ojos de la colonialidad, ¿no es cierto? Entonces, es nuevamente, o sea, mirarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que he interiorizado a tal punto que no he sido capaz de darme cuenta que ha sido impuesto, ¿no? sobre mí, y desde ahí he estado mirando y analizando y diciendo, a ver,
yo he sido siempre una persona que ha sostenido, y ustedes lo recordarán desde sus clases también de hace muchos años, que hay que curar, siendo curadora, yo siempre he dicho, hay que curarnos, ¿no es cierto? Hay que curarnos a nosotros primero antes de curar cualquier otra cosa, ¿no? Porque si no hacemos eso, y hay mucho, sí, de terapia grupal que se nos exige ahora hacer, porque si no, vamos a seguir trabajando desde el ego, vamos a seguir trabajando, ¿no? Desde posiciones de miradas prejuiciadas, ¿no? Y creo que ahí quería llegar yo con el tema también un poco de la sororidad, ¿no? Y de la sororidad académica, si queremos ponerlo así, en cierto sentido, ¿no? ¿Qué tan necesario es saber que otras están pasando por lo mismo que nosotras, ¿no? Y que no es fácil encontrar la bibliografía, pero que existe, que tenemos colegas en la región a la cual es echar, digamos, levantar el teléfono, escribirle un mensaje, ¿no es cierto? Porque se van construyendo estas redes que necesitamos construir. Y curiosamente, el Perú, hay que decirlo, siempre va atrasado en ese tipo de trabajo de red latinoamericana, lamentablemente. ¿Por qué? Creo que nuestra herencia también colonial de ser este centro bien virreinoso, por no decir otra cosa, nos coloca en una situación en que es difícil, a veces miramos más hacia arriba, ¿no? Hacia los nortes, y no miramos necesariamente hacia nuestro propio ombligo, ¿no? Para este tipo de alimentación, para nutrirnos, ¿no? De este alimento que nos va a permitir, precisamente, hablando del tema de esta conversación, es sentirnos más potentes y poderosas para emprender tareas que no son fáciles, ¿no? Y tú has mencionado otro tema, Sofía, interesante, que es la importancia de abrirnos a los otros colectivos, comunidades, artistas, mujeres que vienen haciendo un statement desde sus diferentes disciplinas y manifestaciones en el ámbito cultural, las danzantes de tijeras, las artistas arhuinas. Tenemos una serie de amigas, ¿no? De compañeras que vienen justamente proponiendo desde el cuerpo, como tú dices, desde el propio quehacer creativo, una mirada de nosotras, de las cuales yo creo que hemos de beber, ¿no? Acercarnos a ellas, además, nos permite darnos cuenta de que la arqueología nos sirve para algo en el presente, ¿no? Porque si no, pues, ¿para qué sería necesaria? Más allá de escribir papers y hacer un tenure, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esta reflexión. Yo quisiera entonces, como punto final, para no alargar mucho esta conversación, que cada una de ustedes hagan una pequeña reflexión, ya desde el propio tema de investigación que han emprendido, si es que ahora, mirándolo a la luz de estas reflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que les provoca? ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Qué ruta les gustaría continuar, ¿no? de investigación? Desde la arqueología de género, desde las preguntas que se vienen haciendo, también desde un activismo académico, que, ojo, no se contradicen por más que nos lo digan que sí, no es así, ¿no? Es algo que puede convivir. ¿Qué viene a futuro, Gabriela? ¿Qué viene a futuro, Sofía? ¿Cómo se ven en este momento de construcción de una sororidad académica, ¿no? De mirarnos a nosotras en el presente, haciendo uso de las herramientas de la investigación de un pasado tan potente, tan diverso y tan creativo también? ¿Qué viene, Gabriela? Bueno, yo creo que vienen varias cosas. Yo creo que la puerta, como dije, está abierta, ¿no? Está abierta y tenemos que, en lugar de cada quien intentar cosas por su cuenta, ¿no? Juntarnos, unirnos y poner en práctica esa sororidad, esa palabra que se usa tanto, que está tan de moda, ponerla en práctica y hacerla, ¿no? En términos de Foucault, el poder no se tiene, se ejerce. Bueno, igual, no es que yo me digo que estoy en la sororidad, yo tengo que ejercerla en todo en el sentido pleno de la palabra. Y entonces, esto es muy importante que ya lo mencionaron, ¿no? Porque la posicionalidad desde donde nosotros hablamos, desde donde nosotras enunciamos, es importante, es muy importante. Y más aún aquellas personas como nosotras que podemos tener
a través de la universidad, de los museos, etcétera, cierta posición de poder hablar, ¿no? Y de que haya algún público, algunas otras personas que nos puedan escuchar. Que no muchas mujeres, no muchas personas tienen acceso a eso. Entonces, eso es importante rescatarlo y justamente a tener este tipo de conversaciones y charlas públicas es un ejercicio de esa sororidad. Y es importante posicionarnos y hacerlo, creo yo, de manera pública y explícita, ¿no? Y aquí nuestro posicionamiento, ¿no? Como decíamos, somos feministas, y decirlo, ¿no? En el sentido de la palabra completo, porque no necesariamente ser mujer nos hace feministas, no todas las mujeres son feministas. Entonces, también ahí hay que tener cuidado, ¿no? Como es mujer ya es feminista. No, no es necesariamente el caso. Hay muchas variaciones, ¿no? Somos complejas, obviamente, no somos una sola, somos muchas, múltiples, diversas. Otro aspecto me parece muy importante también, y viene a temas actuales, y es este aspecto colonial, ¿no? De cómo vemos nosotras, ¿no? A los otros, ¿no? Cómo estamos viendo a los moche, a los etcétera, etcétera. Y en este caso, cómo vemos a las otras, ¿no? A las otras mujeres. Cómo las vemos, cómo nos posicionamos y cómo podemos abrir espacios para escuchar a aquellas descendientes, ¿no? De estas prácticas que en muchos casos continúan vivas, que obviamente han habido cambios, obviamente no es lo mismo, no hay un esencialismo, ¿no? Transformación, etcétera, pero abrir espacios, ¿no? E invitarlas y conversar directamente con estas otras mujeres que piensan, ¿no? De sus ancestras directamente, ¿no? ¿Qué están pensando? No excluirlas, sino incluirlas en esta discusión. Es parte de la sororidad, es parte de una teoría feminista, y es parte de un discurso anticolonial que creo que las tres manejamos. Por último, y para cerrar, yo creo y me alegra que la mujer y las mujeres estén siendo mencionadas, estudiadas, apreciadas, celebradas en su esplendor, en su poder, que lo tuvieron y que lo tienen y que lo tenemos. Y yo creo que lo que queda pendiente un poco es hablar de las diversidades de género. Las diversidades existen en el presente, obviamente existieron en el pasado, hay algunos casos documentados, yo tengo algún caso claramente documentado, entonces, digamos, esta dualidad, un poco romper un poco con esta dualidad femenino masculino, dos polos, ¿no? Y ver, claro, dos polos que se oponen, además se complementan, pero se oponen, sino ver esto en términos de un continuum, ¿no? Exacto. De un continuum, y porque la cultura es mucho más rica cuando se tiene acceso a todas, todos y todes los que formaron parte de estas culturas. Exacto. Y Sofi, gracias Gaby. Y Sofi, ¿qué viene de lo que tú vislumbras y te miras también? Yo tengo más problemas para llamarme cada vez arqueóloga. Me estoy denominando más antropóloga con ciertas metodologías, ¿no? Y también, de manera tradicional, ¿no? Y también creo que estoy lindando en la disciplina arqueológica capaz, justamente porque creo que poniendo en cuestión desde estas nuevas lecturas, nuevos sentimientos, nuevos procesos, tanto teóricos, académicos, personales, varias cosas. Entonces, para mí viene un cambio de paradigma muy fuerte, que justo lo acabo de hablar la semana antepasada en un congreso de arqueología en Brasil, Congreso de Arqueología de Brasil, que viene de repreguntarnos estas relaciones, por ejemplo, de la arqueología y estos discursos en relación al Estado-Nación, cómo está sirviendo también estos discursos de la mujer, pero siempre en el pasado, dominada, ¿no? Que sirven para relaciones políticas contemporáneas. Y también creo que cada vez me estoy alejando, una crítica, ¿no? de estas denominaciones patrimonialistas también del Estado con estas miradas hegemónicas, ¿no? Hacia el patrimonio, que finalmente las excluyen, las excluyen de sus dinámicas locales,
Y hay una transformación, así como hay una transformación de comunidades indígenas a pobre, también no sé, sitio arqueológico, perdón, huaca, ente, no sé, a un proceso, ¿no?, administrativo que lo encierra. Entonces hay un montón para mí vienen cosas que las estoy armando, que no son fáciles para contestar ahorita. También me gustaría como... Sí. Me gustaría replantear que, claro, académica, yo creo que más me estoy construyendo como una intelectual en vez de académica, es decir, como alguien asociado fuertemente a las estructuras, a los pensamientos locales, a las políticas locales, al entendimiento social, ¿no?, de la realidad social de nuestro, en este caso, nuestro país. Y así es como me gusta entenderme, más que académica. Creo que académica refiere solamente, ¿no?, a este tema. Así es, en la formalidad de la academia, ¿no? Efectivamente, yo creo que todas somos trabajadoras culturales, ¿no?, que es una cosa que tenemos entre manos, trabajamos de diversa manera, y yo creo que estamos, Aldo, llegando al final. También está llegando al final mi batería, les tengo que decir que lamentablemente estoy en un espacio donde no puedo enchufar la computadora. Solamente me queda, en mi caso, agradecerles y despedirme, Añaychaiki, Ñañachayaykuna, y Aldo, darte la palabra a ti para las palabras finales. Querida Ula, Sofía, Gabriela, muchas gracias por esta noche. Es una conversación que ha quedado corta en realidad. Nos hubiese encantado que continúe, pero es un buen inicio. La felicitamos. Nos enorgullece tener profesionales tan capaces en el país y que sigan las investigaciones y el diálogo en torno a este tema. Agradecer también al público que nos ha acompañado esta noche y a los que van a seguir esta grabación, que sigan nuestras actividades en las redes sociales y también visitar la exposición Huauque, Símbolos de Poder en el Antiguo Perú, en la web de Gestión Cultural Petro Perú. Sin más, muchas gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima.